Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos un saludo muy especial a todas las personas que ya están comunicadas con nosotros. Gracias a los que se han comprometido con este ciclo. Sé que el tema no es el más atractivo, sin embargo, es muy importante. Y estamos hablando en estos últimos mensajes sobre la revelación especial, es decir, la palabra de Dios. Ya argumentamos por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y hoy estaremos girando alrededor del asunto de las supuestas contradicciones bíblicas. Así que esto va a estar espectacular, no se lo puede perder. Pero ¿qué tal si oramos primero para pedirle al Señor que nos dé luz, que nos ayude y nos guíe en cada paso de esta reflexión? Acompáñeme, por favor. Amado Señor, toda la gloria, honra y alabanza son para ti. Te doy muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que me das de compartir con mis amados hermanos. Te pido de todo corazón, Señor, que nos hables, que nos enseñes, que nos muestres, Señor, por medio de tu palabra, lo que realmente debemos hacer. Estamos en tus manos, estamos en tu presencia, Señor. Nos rendimos ante tu poder y tu majestad y nos ponemos ante ti, Señor, para que tú nos des luz, porque muchas de las cosas que hoy vamos a estudiar son interrogantes y preguntas que durante muchos años muchos de mis hermanos y yo mismo nos hemos hecho. Así que ayúdanos, danos luz y enséñanos. Te lo pedimos con todo el corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos queridos. Estamos entonces en el tema de la revelación especial. Ya sabemos que la Biblia es la manifestación escrita de la revelación especial. Sabemos que Cristo es la revelación especial y que la única manera de conocer a Cristo es por medio de la Biblia. Cristo es el protagonista de la Biblia. La Biblia nos habla de pasta a pasta de Cristo y el tema de la Biblia es la salvación de Dios para una humanidad caída. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, mis hermanos, hay muchas personas que dicen que la Biblia se contradice. Hay muchas personas que afirman que la Biblia se contradice. Y quiero comenzar precisamente tocando un texto bíblico que ya hemos tocado y ya hemos leído, pero ahí vale la pena hoy volverlo a leer. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada, ya sabemos, theos nestus, que literalmente quiere decir más bien expirada, sale de Dios, sale de la boca de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es la manera por la cual nosotros recibimos el consejo de Dios. Es la manera por la cual el Señor nos exhorta. Es la manera por la cual el Señor nos lleva al arrepentimiento, pero también a poder entender cómo es que tenemos que vivir la vida. Es el manual de vida que Dios nos ha dejado. Así que creer que la Biblia tiene contradicciones sería tanto como creer que la Biblia no fue inspirada por Dios. Porque si Dios es Dios y Dios existe, entonces Dios no se puede contradecir a sí mismo. Dios no se equivoca. De equivocarse, Dios no sería Dios. De contradecirse a sí mismo, Dios no sería Dios. Y si Dios quiere revelarse de una manera efectiva a su pueblo, entonces no puede hacerlo por medio de un libro que se equivoque o que tenga errores. Dios debería, por lógica, revelarse a su pueblo de una manera inerrante, por lo menos en términos profundos y en términos sistémicos. Recuerde que cuando vamos a interpretar la Biblia, la interpretamos como un todo. Y esto es muy importante, porque aún si hubiese un error en una copia, al tener que interpretar toda la Biblia, porque la Biblia dice la suma de tu palabra es la verdad, entonces la misma Biblia nos estará dando la respuesta. Sin embargo, muchos grupos han surgido y han querido atacar la Biblia. Ya vimos la clase pasada cómo intentaron destruirla, pero ahora han intentado atacarla. Desde la alta crítica, que ponía absolutamente todo en duda, pasando por lo que hoy denominan algunos la ciencia cristiana, que también pone en duda gran cantidad de cosas bíblicas. Según ellos, Adán y Eva no existieron. Según ellos, Moisés no existió, ni José existió, ni Abraham existió, ni Noé existió. Básicamente ellos creen que la Biblia comenzó a escribirse por allá en la época del reino dividido,
y llegando incluso a los ateos, que ponen en tela de juicio absolutamente toda la inspiración plenaria. Nosotros los cristianos no estamos de acuerdo con ello. Nosotros los cristianos tenemos unos conceptos bastante claros. En primer lugar, creemos que la Biblia es inspirada, verbal y plenariamente. Verbal y plenaria. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está escrito en la Biblia es inspiración divina. Sin embargo, no es un dictado. No fue Dios dictándole a Moisés o Dios dictándole a Pablo o Dios dictándole a Pedro. No. Dios ha dirigido lo que ellos vivieron. Algunas partes simplemente ellos las escribieron para registrar lo que habían escuchado de Dios, lo que habían visto o lo que el pueblo de Israel había vivido o los sucesos históricos, pero todos esos sucesos y todo lo que ellos han escrito, palabra por palabra, ha sido voluntad de Dios. No podemos decir que hay una sola palabra en la Biblia que no sea voluntad de Dios que esté allí. Algunas personas toman un pasaje de Corintios donde Pablo dice, y esto lo digo yo, mas no el Señor. Y dicen, ¿se dan cuenta? Eso no es bíblico. Porque Pablo está diciendo que eso lo dice él, así que eso sale de él, eso no es inspiración. Si así fuera, entonces ya tendríamos que poner en duda toda la Biblia. ¿Cómo sabemos qué partes surgieron de los hombres y qué partes surgieron de Dios? Pero eso no es lo que creemos nosotros. Todos los cristianos ortodoxos en toda la historia hemos creído que si bien los autores escribieron conforme a su propio carácter, conforme a su propia naturaleza y conforme a lo que ellos eran como seres humanos, al mismo tiempo Dios dirigió absolutamente todo para que escribieran exactamente lo que tenían que escribir. Por eso no podemos decir que un solo pasaje no sea inspirado verbal y plenariamente por Dios. Cuando Pablo dice, esto no lo dice el Señor, más lo digo yo, no está diciendo que lo que él diga no tenga carácter de revelación. En ninguna manera. El mismo Pablo dice a los corintios, yo me propuse venir a ustedes, no con palabras humanas, sino con el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo entonces? Sencillo. Que Jesucristo no enseñó lo que él ahora va a enseñar. Es todo lo que quiere decir al decir esto no lo dijo el Señor, más lo digo yo. Lo que está diciendo es, esto tiene autoridad porque lo digo yo soy un apóstol que el Señor ha escogido para traer palabra y aunque el Señor Jesucristo no habló literalmente de este tema, yo voy a hablarlo. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo más. En algún momento en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo comienza a citar a poetas griegos, filósofos griegos, cuando está hablando con los estoicos y los epicúreos. Tenemos que ser claros. El Espíritu de Dios no inspiró a los poetas griegos que dijeron tales frases, pero sí inspiró a Pablo para que usara esas frases y la verdad implícita racional que esas frases contenían para incluirlas dentro del texto, y usó a Lucas recordándole las palabras que Pablo había dicho para que las añadiera al texto. Así que sí, esas frases, aunque fueron dichas por poetas que no eran inspirados por Dios, son palabra de Dios en el momento en que un siervo de Dios como Lucas y otro siervo de Dios como Pablo las utilizaron. Jeremías, capítulo 1, verso 9. Y Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ese texto es clave. He puesto mis palabras en tu boca. Vas a hablar. Ni siquiera te vas a dar cuenta que lo que estás hablando son mis palabras. Porque te voy a usar completo. Voy a usar tu carácter. Te voy a usar a ti como persona. Voy a usar tu manera de expresión, tu idioma, tu lenguaje, tus características humanas. Y aún así, todo lo que vas a decir es mi palabra.
Eso es lo que debemos entender al acercarnos a las Escrituras. Además de entenderla como inspirada verbal y plenariamente, debemos entender la palabra de Dios como inerrante e infalible. Inerrante es que no tiene errores. Infalible es que nunca falla. ¿Y alguien podrá decirme, eso no es lo mismo? ¿Que no tiene errores y que nunca falla no es la misma cosa? No, no es la misma cosa. No es igual. Si yo hago un examen y contesto bien todos los puntos, yo puedo decir que fui inerrante. Pero el hecho de que yo haya sido inerrante contestando ese examen no me hace infalible. Sigo siendo una persona falible, aunque fui inerrante contestando el examen. Así que una cosa es ser inerrante, no tener errores, y otra cosa es infalibilidad, no tener fallas. Las dos cosas se aplican a las Escrituras. La Escritura no puede tener ningún error y de hecho no lo tiene, pero además de eso, no solamente no tiene errores dentro de lo que está escrito, sino que lo que está escrito es la verdad. Es la completa y absoluta verdad lo que la hace infalible. Las profecías se van a cumplir y no hay vuelta de hoja, se van a cumplir. No hay fallas en la lógica o en la enseñanza bíblica. No hay falla alguna. Además de que no hay errores. Finalmente, la Biblia es suficiente. No necesitamos más información para ser salvos y para ser santos. Toda la información que necesitamos para ambas cosas, que es lo único en la vida que realmente importa, ser salvo y ser santo. En esas dos cosas se resume absolutamente todo. Todo lo que necesito para eso está en la Biblia. No necesito más. De ahí que yo afirme una y otra vez que no quiero que Dios me hable en profecía. No lo necesito, porque el día que Dios use a alguien para darme una supuesta profecía, querrá decir que yo no estudié la Biblia lo suficiente como para entender cuál era el principio bíblico alrededor de lo que yo estaba viviendo. Hay gente que se la pasa buscando profetas y buscando palabra por aquí, palabra por allá, y que me hable, y que me diga, y que me revele. Yo no necesito eso porque tengo la Biblia. Y si tengo un estudio sistémico, sistemático, constante y profundo, y medito en la palabra y oro para que el Señor me dé luz a través de la palabra, entonces tengo todo lo que necesito en cuanto a salvación y santificación, que es todo lo que necesito para vivir. Ay, hermano, pues si usted quiere tomar una decisión en su vida, si usted quiere tomar la decisión de comprar una casa o no comprarla, eso no tiene que ver con salvación ni santificación. Pero los principios que me llevan a mí a tomar esa decisión sí tienen que ver con santificación. ¿Cuáles son los principios bíblicos que tienen que ver con eso? La Biblia me enseña que nadie se pone a construir una casa sin antes considerar los gastos. Entonces hay un principio ahí que tiene que ver con mi edificación como hijo de Dios, con mi edificación en medio de la santificación que Dios está creando en mi vida, que me hará reflexionar, hacer cuentas, sentarme y echar números para saber si debo o no comprar esa casa. No tiene que ver entonces en ninguna manera con que necesite un profeta que venga y me diga, Dios te ha dicho, cómprate la casa. Si necesito eso es porque no he estudiado la Biblia. La Biblia me da los argumentos suficientes para tomar cualquier decisión en la vida. ¿Debes casarte o no debes casarte? ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? ¿Cuáles son los principios bíblicos? ¿Qué dice el apóstol Pablo a los solteros? Al considerar todo eso y al estudiarlo a profundidad, podré tomar una decisión bíblica correcta, sin necesidad que un profeta venga y me diga, ella va a ser tu esposa. No necesito eso. ¿Para qué? No lo necesito. La Biblia es suficiente. Entonces, debe quedarnos claro antes de estudiar este tema de las supuestas contradicciones bíblicas, que la Biblia es inspirada, inerrante, infalible y suficiente. Hoy en día estos principios están siendo atacados
por muchos que se hacen llamar cristianos y que montan iglesias cristianas, que se hacen llamar doctores, se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar pastores y maestros. Pero están atacando estos principios que han sido principios que han acompañado a la doctrina cristiana durante toda su historia. Y se justifican con que la iluminación es progresiva. La iluminación es progresiva, pero eso no quiere decir que yo pueda eliminar lo que antes había recibido, ignorarlo por completo o creer que eso era una mentira, agregando nuevos conceptos y ahora tomando como verdades cosas que anteriormente eran contradictorias. No, no es posible. Es decir, lo que era necesario para los primeros cristianos en el mismo momento en el que recibieron las Escrituras es al mismo tiempo igualmente lo que hoy en día necesitamos. La iluminación tiene que ver con una profundización de lo ya sabido, no con un conocimiento nuevo que surge de la nada. Y ese es el problema con toda esta gente. Que cada 8 días se inventan algo nuevo, algo que usted nunca había escuchado y vamos a hablar de algo distinto, profundo, dicen ellos, la cuadridimensión. Y te plantean así un nombre bien matón y entonces tú te convences de que eso es algo nuevo y maravilloso y súper profundo. Pero mentiras, no es ni nuevo, ni maravilloso, ni súper profundo, simplemente es una herejía. Es que ahora Dios nos iluminó al pastor Otoniel Ríos Paredes para que pudiésemos entender esa gran verdad. ¡Mentira! Eso no es iluminación. Porque si fuera iluminación se sustentaría en la revelación anterior, pero no se sustenta, la contradice, ya que la revelación nos ha dicho que Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Fin de la historia. Un solo Dios verdadero en 3 personas diferentes. No en 4. No, un Dios que manipula 3 formas distintas. Eso se llama modalismo y fue declarado herejía hace muchos siglos. Así que mis hermanos queridos, cuidado cuando escuche algo que parezca supremamente novedoso. Usted certifíquelo a la luz de las Escrituras. Usted confróntelo con lo que la palabra enseña. Usted pase todo por el filtro de las Escrituras. Y no se deje convencer simplemente porque un concepto doctrinal suene novedoso. Tenga mucho cuidado, que hay muchos así y están en YouTube haciendo videos y haciendo canales y dándoselas de doctores. Cuando usted vea a uno de estos personajes que se ve arrogante, ya usted tiene que decir, no, lo más posible es que esto no sea verdad. Entonces, aquí me oscurecí yo en pos del fondo. Pero bueno, tenemos que tener en claro varios puntos fundamentales. A ver, punto número 1. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no intenta enseñar ciencias. Algunas personas dicen que la Biblia se contradice porque hay algunas afirmaciones que la Biblia hace que parecen anticientíficas. Como por ejemplo, la Biblia en algún lugar dice que el sol se paró en el libro de Josué, en Gabaón, y la luna en Ajalón. El sol se paró, no la tierra. O sea que el que se mueve en la Biblia es el sol, no la tierra. La Biblia se equivoca porque la que se mueve es la tierra. Y argumentos como ese hace que algunos que se hacen llamar cristianos sean hasta terraplanistas por alguna razón. Pero la Biblia no es un libro de ciencias. La Biblia no está intentando enseñar ciencias. La Biblia, al decir eso, está narrando la perspectiva de aquellos que estaban en la lucha en ese momento, que lo que ven es que el sol se para y la luna se para, el día parece no terminar. Eso es lo que ellos vieron. Así que la Biblia está narrándolo desde la perspectiva de las personas que estaban ahí, no desde una perspectiva científica. Cuando la Biblia dice que el sol sale por el oriente y se oculta por el occidente, no está diciendo que sea el sol el que se mueve. Lo único que está diciendo es que así lo percibimos nosotros los seres humanos. Está haciendo una narración de lo que los seres humanos alcanzamos a percibir. No es más. Así que para tener absolutamente claro esto, tenemos que decir que evidentemente la Biblia no puede ser visto ni analizado como un libro de ciencia. En segundo lugar, si es palabra de Dios, no puede tener contradicciones. No puede tener contradicciones. Las ciencias bíblicas
la alta crítica y los ateos, dicen que la Biblia contiene más de 490 contradicciones. Y algunos de ellos llegan a afirmar que sigue siendo la palabra de Dios a pesar de las contradicciones. No, no puedo estar de acuerdo. ¿Qué tipo de Dios es uno que no puede inspirar un texto que no tenga contradicciones? El hecho de que la Biblia no tenga contradicciones, como lo vimos en la clase pasada, es uno de los argumentos sobre el cual sustentamos nosotros mismos que es la palabra de Dios. Por eso esas 490 contradicciones son una ilusión, mi hermano querido. Para que una contradicción sea entendida como contradicción bíblica, debe no tener ninguna posible respuesta. Ninguna. Si hay una posible respuesta a la supuesta contradicción bíblica, entonces la contradicción no es una contradicción porque ya nos abre una puerta de que hay una manera de explicarlo. Que nosotros podamos o no podamos explicarlo del todo es otra cosa. Pero si existe la probabilidad de explicarlo, entonces no puede ser considerado contradicción. Es así de sencillo. Y de esas 490 supuestas contradicciones, ninguna cumple ese requerimiento. Todas tienen posibles formas de explicación, hasta la más compleja de ellas. Tienen formas plausibles de explicación, lo que hace que definitivamente no sean contradicciones. Además, ninguno puede comprobar esto sin pizca de duda. Es absolutamente imposible, porque o el manuscrito es defectuoso, como dijo Agustín de Hipona, o hubo una mala traducción, o entendimos mal el texto. Agustín dice, no, la Biblia no tiene contradicciones. Hay tres posibilidades. O el manuscrito está defectuoso, nos llegó con defectos, o quien lo tradujo mal y se equivocó, porque recuerde que lo que es inerrable e infalible son los textos originales. Simplemente estamos interpretando mal. Y ahí es a donde vamos. ¿Cómo interpretamos entonces la Biblia para evitar esas supuestas contradicciones? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para no entrar en supuestas contradicciones que nos hagan decir afirmaciones como que la Biblia no es la palabra de Dios? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es una contradicción. Una contradicción es cuando dos posiciones no pueden ser lógicamente compatibles al mismo tiempo y en el mismo sentido. Atención con esto. Una contradicción es cuando dos afirmaciones, dos proposiciones no pueden ser lógicamente compatibles al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pongamos un ejemplo para que me entienda mejor, porque sé que aquí se complica uno. Proposición: Juan está vivo. Proposición 2: Juan está muerto. ¿Es una contradicción? Si yo digo Juan está vivo pero está muerto, ¿me estoy contradiciendo? Tal vez sí, pero tal vez no. ¿Y cómo sé que tal vez no? ¿Cómo es posible que decir Juan está vivo pero está muerto no sea una contradicción? Porque depende de varios factores. ¿De cuáles? Número uno, ¿estamos hablando del mismo Juan? ¿Estamos hablando de la misma persona? Yo puedo decir Juan está vivo y Juan está muerto y decir la verdad si estoy hablando de Juan Pérez y por otro lado de Juan González. Un Juan puede estar vivo y el otro puede estar muerto. Así que para certificar que mi frase es una contradicción, tendría que estar primero certificando que estoy hablando de la misma persona. Lo mismo pasa en cuestiones bíblicas. Para certificar que hay una contradicción, primero tengo que certificar que estoy hablando de lo mismo, de la misma persona, del mismo evento, del mismo lugar. De lo contrario, lo más probable es que no haya contradicción en mi afirmación. En segundo lugar, se enuncia al mismo tiempo. La cuestión de tiempo es supremamente importante porque puedo estar hablando de la misma persona. Estoy hablando de Juan Martínez y estoy diciendo Juan está vivo y Juan está muerto. Ah, ya es una contradicción porque está hablando del mismo. Un momento. Juan está vivo ¿cuándo? Y está muerto ¿cuándo? Yo puedo decir Juan está vivo y está muerto porque Juan vive en mi corazón. O puedo decir Juan está vivo porque Juan está vivo en una película que vi, en un video que se grabó de él.
aunque está muerto en la vida real. O puedo decir, Juan está vivo en el momento en el que yo nací, pero está muerto ahora. El tiempo es importantísimo. Depende del tiempo que mi afirmación sea verdadera o sea falsa. Lo mismo pasa en la Biblia. Hay afirmaciones en la Biblia que algunos dicen son contradicciones, pero no han tomado en cuenta el tiempo en el que fueron escritas. Una cosa es lo que se escribió en el antiguo pacto y otra cosa es lo que se escribe en el nuevo pacto. Una cosa es escribir en el antiguo pacto bajo un pacto condicional y otra escribir en el nuevo pacto bajo un pacto incondicional. Son dos cosas diferentes. Así que no necesariamente eso nos lleva a una contradicción. Y finalmente, el enunciado Juan está vivo y Juan está muerto puede ser verdad al mismo tiempo y con la misma persona dependiendo del sentido. Yo puedo decir, Juan está vivo y está muerto ahora, Juan Martínez. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados, pero vivo en la carne. Estoy hablando en dos sentidos diferentes de la vida y la muerte. Son dos sentidos distintos. Estoy hablando del mismo Juan, estoy hablando del mismo tiempo, pero estoy hablando en diferentes sentidos. Entonces, para que una contradicción realmente sea contradicción, debe cumplir esos tres requisitos. Estar hablando de lo mismo, estar hablando en el mismo tiempo y estar hablando en el mismo sentido. Cada vez que alguien le llegue con una supuesta contradicción, lo primero que usted tiene que pensar antes de analizar esa supuesta contradicción bíblica es, ¿está hablando de lo mismo? Lo segundo que tiene que pensar es, ¿está hablando en el mismo tiempo? Y lo tercero que tiene que pensar es, ¿está hablando en el mismo sentido? Allí vamos a solucionar grandes problemas y nos vamos a dar cuenta definitivamente que la Biblia no tiene contradicciones. Ahora, ¿cuál es el origen de las contradicciones, de las supuestas contradicciones? Vamos a ver 15 errores que dan origen a creer que hay contradicciones. Error número 1, suponer que lo no explicado es inexplicable. Número 1, el primer error que nos lleva a creer que la Biblia tiene contradicciones es pensar que lo que la Biblia no explica es ya una contradicción. Soberanía o responsabilidad humana. Es algo que la Biblia a la final no explica. La Biblia dice, Dios es soberano y ha decretado todo. Eso dice la Biblia. Es inevitable. Pero al mismo tiempo dice, el hombre es responsable y Dios no es responsable del pecado. Eso dice la Biblia. ¿Hay contradicción? No. ¿Por qué? Porque no está hablando en el mismo sentido. El hecho de que no podamos explicarlo no lo hace una contradicción. Hay un misterio detrás de ello que tiene que ver con la voluntad de Dios. Porque sí, la Biblia nos explica lo que necesitamos saber, pero hay mucho más conocimiento que la Biblia no nos explica. ¿Por qué? Porque no necesitamos saberlo. No hace falta ni para salvación ni para santificación. No lo necesitamos. No necesitamos saber cómo es que se efectúa eso, cómo es que juegan la soberanía y la libertad al mismo tiempo. Los hombres intentamos dar explicaciones a eso y generalmente fracasamos. Lo que tenemos que saber es que ambas cosas son ciertas. Dios es soberano y decretó todo lo que está pasando. Eso es verdad, pero al mismo tiempo el hombre es responsable y Dios no es responsable por su pecado. Es verdad. Pero ¿cómo es posible si el hombre no puede escoger a Dios y al mismo tiempo Dios lo condena o deja que se condene? ¿Cómo es posible que eso al mismo tiempo refleja a un Dios bueno? Eso es injusto. No, no es injusto. Porque Dios es justo. Lo justo es que se condenen. Pero si ellos no pueden buscar a Dios, pero igual son sus propios actos y sus propias decisiones conforme a su propia naturaleza. ¿Qué culpa tienen ellos? Tienen culpa porque ellos decidieron. Hay cosas al final de nuestra reflexión que no podremos explicar. Pero no por eso hay una contradicción. También hablamos de contradicciones históricas, como decir que la Biblia se contradecía porque no había ninguna referencia bíblica a Poncio Pilato y es un personaje inventado, y años después descubrieron que Poncio Pilato sí existió. Así que el hecho de que la Biblia no especifique algo no quiere decir que haya una contradicción. Simplemente quiere decir que esa información no era relevante y puede ser que después comprobemos que la Biblia tenía la razón, como se ha hecho con Poncio Pilato. Número 2.
Segundo error, suponer que la Biblia es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que hacen generalmente los ateos. Generalmente encuentran algo en la Biblia que no pueden explicar o que no pueden entender, la Biblia está mal. Es culpable la Biblia. ¿No era su mente la que está mal? ¿No será usted el que está pensando mal? ¿No será usted el que no sabe interpretar? Eso es un error, suponer de una vez que la Biblia se equivoca porque simplemente yo no entiendo algo. El problema no está en la Biblia, puede estar en mí, de hecho está en mí. Error número 3. Confundir la infalibilidad bíblica con la infalibilidad interpretativa. Ese es otro error. Algunos ateos nos acusan o acusan a la Biblia de contradicciones porque basan su acusación en lo que hemos nosotros interpretado de la Biblia. No pueden basar su acusación en la interpretación de uno u otro. Hay que ir al texto e intentar interpretarlo, dándole el beneficio de la duda, creyendo que posiblemente esté diciendo la verdad, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, incluso la Biblia. Les doy un ejemplo. En Génesis narra que después del diluvio, o más bien eso es lo que algunos interpretan, se le puso un límite a la vida del hombre, 120 años. Entonces hace poco un viejito llegó a los 121 años y dijeron, ¿se da cuenta? Ese límite no existe, es una mentira. El ser humano sí puede vivir más de 120 años. Entonces la Biblia se contradice, ¿hay errores en la Biblia? Cuando uno profundiza el texto se da cuenta que el error no está en la Biblia, sino en la interpretación. Lo más probable y plausible es que la Biblia no esté diciendo que el hombre tenga 120 años de vida, sino que le quedarán 120 años hasta que Noé, termine de construir el arca. Entre el momento en que recibió la orden y el momento del diluvio habrían 120 años. Le quedan 120 años de vida al hombre, no podrá vivir más de 120 años. Así que ahí la perspectiva cambia completamente. El problema puede estar en el intérprete y no en las escrituras. Error número 4 que frecuentemente cometemos. No entender que el contexto del pasaje más bien. No entender el contexto del pasaje, el contexto histórico, cultural, el contexto literario del pasaje. Muchas veces creemos que la Biblia entra en contradicciones porque no entendemos que los que están escribiendo son judíos de hace muchos siglos, con un contexto particular, en un lenguaje que no es el nuestro. Por ejemplo, la Biblia cataloga a los murciélagos dentro de las aves. Pero nosotros sabemos que los murciélagos no son aves, son mamíferos. Ah, la Biblia se equivoca, ¿sí ven? No es inerrable. Momento que soy lento. Es que la Biblia está escrito dentro de las categorías de las personas de aquellas épocas. De hecho, en el texto original no está categorizando aves, está categorizando animales que vuelan. Y el murciélago vuela igual que muchas aves. Esa es la categoría realmente. Entonces, la categorización taxonómica de los animales de esas personas era diferente, muy distinta a la categorización taxonómica nuestra. Por eso decir que la Biblia se equivoca al colocar a los murciélagos dentro de las aves y que ahí hay una contradicción es un error porque es no entender el contexto histórico del momento en el que fue escrito el texto. Lo mismo pasa cuando la Biblia habla de los insectos. Los insectos. La Biblia dice y habla de insectos de 8 patas, pero nosotros sabemos que los insectos no tienen 8 patas, según nuestra categorización taxonómica, no tienen todo eso. Una araña no es un insecto. Pero si vamos al hebreo original, lo que está diciendo no es tanto insectos en el término de categoría taxonómica, sino está hablando de pequeños animales. Es todo lo que está diciendo. En ese sentido, pues claro que caben todos los pequeños animales que tengan todas las patas que usted quiera. ¿Me hago entender? Entonces, ¿hay una contradicción? ¿Hay un error en la Biblia? No. Hay un error en nosotros al no interpretar la Biblia teniendo en cuenta el contexto cultural e histórico de aquellos que la escribieron.
Muy importante. Número 5, quinto error. No interpretar los pasajes difíciles a la luz de los pasajes claros. Un error muy común por el cual se cae en la declaración de que la Biblia se contradice es tomar pasajes oscuros y de ahí sacar doctrinas y después vamos a otros pasajes que son más claros y decir, ve, ahí hay una contradicción. Por ejemplo, Pablo claramente dice que espera morir para inmediatamente estar delante del Señor. La Biblia relata que después de la muerte viene el juicio, estamos delante del Señor. Jesús le dijo al hombre que estaba muriendo a su lado, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, habla de la muerte como aquellos que duermen. Pablo mismo también habla de los que duermen. Entonces, ¿cómo interpretamos la muerte? ¿Cuando morimos dormimos? ¿O cuando morimos vamos directo a la presencia de nuestro Dios? ¿Qué es lo que pasa? Pues hay que tomar los pasajes claros e interpretar con ellos los pasajes oscuros. Los pasajes de Eclesiastés son pasajes eminentemente oscuros porque Eclesiastés es un libro poético. Eclesiastés no está intentando enseñar doctrina. Eclesiastés es un libro moral, ético, comportamental. En cambio, los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas paulinas, son evidentemente intentos de dar a conocer una doctrina y unas verdades con mucha más luz. Por eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los textos claros. Evidentemente, lo que Jesús le dijo al ladrón a su lado, lo que Pablo afirma y lo que Jesús enseña en Lucas 16. El rico y Lázaro. Jesús en esa historia enseña que inmediatamente después de la muerte habrá conciencia. No ve al rico y a Lázaro durmiendo. Y alguno me podrá decir, pero eso es una parábola y de las parábolas no se saca doctrina. Sí, es una parábola, claro que sí, puede ser. Es que ni siquiera lo niego. Yo no creo que sea una parábola. ¿Por qué? Porque las parábolas no nombraban a nadie, no tenían nombre propio, y aquí Jesús nombra a Lázaro, y al nombrar a Lázaro con nombre propio, pues ya me está diciendo esto es una historia real, porque si no, lo más posible es que Jesús estuviera mintiendo. Pero aún así, supongamos que es una parábola. Aún suponiendo que es una parábola, ¿Jesús estaría mintiendo sobre esto? ¿Estaría intentando confundir sobre lo que pasa después de la muerte? ¿Por qué presumir que Jesús está mintiendo aun cuando esto fuese una parábola? No tiene el más mínimo sentido. Aun si fuese una parábola, lo que ella dice es verdad, porque quien lo está diciendo está enseñando doctrina con cada cosa que hace y dice, con cada milagro que ejecuta. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús enseñó la doctrina, Jesús trajo la luz, Jesús no trajo ningún mensaje para confundirnos o enredarnos. El mensaje de Jesús es claro, es luz. Por eso, ese es un pasaje claro. Y terminamos entendiendo que cuando la Biblia habla de los que duermen, está hablando de manera figurativa y metafórica. Nosotros vemos a los muertos como dormidos. Es una expresión figurativa, pero eso no quiere decir que su alma esté durmiendo. Ellos están en la presencia del Señor, porque los pasajes claros, los que son bien claros, así no lo expresan. Otro pasaje por el estilo, cuando comparamos lo que dice Pablo con lo que dice Santiago. Santiago dice, hablando de la fe y de las obras, que fe sin obras es muerta. Mientras Pablo dice que la salvación es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Hay una contradicción? ¿Se contradicen Pablo con Santiago? Al fin, ¿es por obras o es por fe? ¿Qué es el texto más claro? ¿Cuál? Evidentemente, Pablo en muchas oportunidades claramente da a entender que el único mecanismo para la salvación es la fe. Es por medio de la fe que recibimos la gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Eso es clarísimo en Romanos, en Efesios, en Gálatas, en Corintios, en todas partes. Así que ya tenemos una prueba
numérica de muchos más versículos que son mucho más claros que nos hablan de que la salvación es por fe. Entonces, ¿qué nos queda? Entender qué es lo que quiere decir Santiago. Y cuando vamos al libro de Santiago y profundizamos y miramos el contexto, nos damos cuenta que él está hablando de las obras como la evidencia de la fe. Por lo tanto, no hay ningún tipo de contradicción. Claro, fe sin obras es muerta porque no es una verdadera fe. Hay una religiosidad, son personas que se dicen tener fe, pero no tienen la verdadera fe dada por Dios, ya que no se manifiesta por medio de obras buenas. No hay contradicción. Es solo un asunto de ver los contextos, de analizar los textos más claros y sobreponerlos a los textos oscuros. Por eso ese quinto punto es supremamente importante. Me salté el 6, 7. Digamos error 7. Olvidar que fue escrito por humanos. Algunos dicen que la Biblia no fue o no es perfecta por ciertos lenguajes que usa. Por ejemplo, habla de la mano de Dios, del ojo de Dios, de los pies de Dios, pero al mismo tiempo la Biblia dice que Dios es espíritu, entonces no tiene ni ojos, ni manos, ni pies. ¿Se contradijo la Biblia? No. Es que la Biblia es escrita por hombres y para hombres. Por lo tanto, debe ser entendible. Si para nosotros en pleno siglo XXI es supremamente difícil y prácticamente imposible entender cuestiones espirituales en términos de espiritualidad, para las personas de aquella época era aún mucho peor. Así que los autores usan lo que nosotros denominamos hoy antropomorfismos. Le dan forma humana a Dios en ciertas características para que entendamos un poco lo que está sucediendo, porque no había otra forma de expresarlo. Si entendemos eso, si entendemos los antropomorfismos y las maneras en las cuales Dios usa a hombres, el lenguaje de hombres para hablar a otros hombres, nos evitamos el problema de las contradicciones. No hay, entonces, contradicciones al respecto. Tengamos muy en cuenta eso. Digamos, número 8, error 8. Suponer que un informe parcial es falso. Suponer que un informe parcial es falso. Muchas veces la Biblia nos da informes parciales, no totales. Da visiones a medias de un evento. Y en otros textos nos da las visiones desde otras perspectivas. Eso pasa mucho entre el libro, por ejemplo, de Reyes o los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Ambos libros están hablando de reyes. Unos hablan de ciertos reyes y otros hablan de otros reyes. Unos hablan desde una perspectiva y otros hablan desde otra. Entonces, como no son exactamente iguales, la gente dice, se da cuenta, mientras Crónicas dijo esto, Reyes dijo lo otro, se contradice. No nos contradice, solamente son dos puntos diferentes del mismo evento. Son dos puntos distintos, están queriendo dar información diferente, es todo. Lo mismo pasa con los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 biografías de un mismo personaje, pero planteadas desde puntos de vista completamente distintos, aunque tengan versos parecidos, aunque en algunas historias o se compartan entre ellos algunas historias. Pese a eso, son 4 versiones distintas de la misma historia. Lo hermoso es que podemos organizar la historia, las versiones parciales, para organizar una versión total en su gran mayoría. No en todo, ¿sabe? No en todos. Por ejemplo, intentar organizar los hechos de la semana de pasión de Cristo en orden cronológico es muy complejo, supremamente complejo. Hay supuestas contradicciones que pueden ser solucionadas, pero al mismo tiempo pareciera que nos faltó otro evangelio para que nos dé la información que hace falta en ciertos pasajes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la Biblia se contradice? En ninguna manera. No. Solo que el hecho de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan sean versiones parciales de un hecho, no quiere decir que se estén contradiciendo o que estén narrando mal el hecho. Solo que son eso,
versiones parciales, no más. Hace unos días estaba yo tranquilo en la 59, aquí en Houston. Estaba intentando dar una vuelta, frené, esperé que pasaran los carros y de repente, ¡pum! Un carro me pegó por atrás. Inmediatamente nos dispusimos a ir a la esquina porque gracias al Señor había un policía ahí. Entonces yo le dije, señor policía, yo estaba tranquilo cuando siento el golpe por atrás. Versión 1. El que me golpeó dijo, señor policía, yo estaba esperando cuando alguien me pegó por atrás y me empujó y yo por eso le pegué al auto de él por atrás. Versión 2. ¿Pero vi yo al auto que le pegó a él? No, yo no lo vi, yo no sé, a mí no me consta. Versión 3. El policía dice, no, pues yo estaba acá tranquilo y cuando vi fue que se habían estrellado y estaban mirando los carros. Desafortunadamente, él fue el que menos vio de la situación. Tenemos 3 visiones diferentes y al organizarlas podemos tener un panorama más completo de lo que pasó. Y sin embargo, no tenemos todo el panorama. A mí no me consta que a él lo estrellaron. Él no sabe quién lo estrelló y el policía no vio si alguien lo estrelló. Eso es lo que pasa con los evangelios. Tenemos una visión muy completa, como yo tengo una visión muy completa de lo que pasó cuando me estrellaron, pero seguramente no tengo la versión absolutamente completa. Si el señor que supuestamente estrelló al otro se hubiera frenado y se hubiera quedado, porque él dice que se fue, según él, pues tendríamos 4 versiones y tendríamos una verdad mucho más completa. ¿Me entienden? Ahora bien, mis hermanos queridos, ese es un error muy común. Suponer que la Biblia se contradice simplemente porque no entendemos que muchos de los libros de la Biblia son versiones parciales de la historia. Y eso no quiere decir que sean versiones mentirosas de la historia o falseadas de la historia, solo que son eso, versiones parciales. Número 9. El error de exigir que las citas del Nuevo Testamento sean iguales a las del Antiguo Testamento. Ahí quedó NT, era NT-AT. ¿Sí? Es que las citas del Nuevo Testamento deben ser exactamente iguales a las del Antiguo Testamento, si no, y hay contradicciones. Mire que Jesús dice así, pero el texto realmente dice así. Y le ponen a uno otro texto ahí. Son 2 textos diferentes. Entendamos, mis hermanos queridos, que cuando en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento, se está citando la versión Septuaginta. Todas las veces que Jesús cita el Antiguo Testamento, lo cita de esa versión. Es que Jesús no se sabía la versión original en hebreo. Claro, el Señor lo sabe todo, pero la gente conocía era esa versión. Así que él cita esa versión. No tiene ningún problema en citar una traducción. Si se dan cuenta, las traducciones no son pecado. Pablo, Juan, Pedro y todos los demás hicieron exactamente lo mismo. Citaron la versión de los 70. Por eso es que vemos que no están exactamente iguales los textos del Nuevo Testamento a los del Antiguo, porque nuestro Antiguo Testamento viene de una traducción de muchos manuscritos en hebreo que aún conservamos. Así que obviamente van a haber diferencias en la traducción, pero eso no quiere decir que haya una contradicción. Lo mismo pasa en otros casos, como en el caso de Mateo. Mateo narra, en uno de sus pasajes se hace una cita de Zacarías, cita un texto de Zacarías. Pero Mateo dice, como dijo Jeremías. Oh, pero eso no lo dijo Jeremías, lo dijo Zacarías. Se equivocó la Biblia. Hay errores en la Biblia, hermano, ¿se da cuenta? No, hermano. En primer lugar, porque frecuentemente los judíos nombraban a todos los profetas mayores como Jeremías. Sí, los judíos tendían a llamar a los libros de Jeremías y podían estar incluyendo a Isaías, a Zacarías y a Ezequiel. Incluso a Daniel. Y ellos decían Jeremías. Eso era algo común entre ellos. En segunda instancia, también cuando vemos el texto, podríamos explicar el hecho de que él dice, como diga
como dijo Jeremías, en el hecho de que lo que él está narrando realmente cabe dentro de una enseñanza de Jeremías, aunque el texto que cita literalmente está en Zacarías. También puede ser ahí, puede ser por ahí. Pero recuerden, para encontrar una contradicción en la Biblia, debe no existir la más mínima duda de que es una contradicción, porque si hay una sola respuesta, pues ya no hay contradicción. Y aquí tenemos por lo menos dos. Así que es un error hacer esa comparación entre el Antiguo y Nuevo Testamento sin tener en cuenta las traducciones y los contextos y cómo ellos llamaban las citas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Número 10. Error 10. Suponer que acciones divergentes son falsas. Es que un evangelio dice que las mujeres llegaron a la tumba, mientras el otro evangelio dice que fue María la que llegó a la tumba. Se contradicen los evangelios. El hecho de que sean divergentes no quiere decir que se contradigan. Es sencillo. Llegaron muchas mujeres, entre ellas María. Fin de la historia. No hay contradicción alguna. La Biblia es absolutamente clara. Número 11. Error, suponer que lo registrado es aprobado. Suponer que lo registrado es aprobado. Ejemplo. Muchos que atacan la Biblia dicen la Biblia enseña que es pecado la poligamia. Eso enseña Jesús. Eso enseña Pablo. Que cada hombre tenga su mujer y cada mujer su marido. Fin de la historia. Pero entonces, ¿por qué David tuvo varias mujeres? Salomón, ni se diga. Abraham también. Los patriarcas eran polígamos. No todos. El problema está en suponer que el hecho de que estos personajes hayan sido polígamos es algo que agradaba a Dios. Dios jamás dice que eso le agradaba. O sea, Dios los escogió, los llamó, los santificó pese a ese pecado. La poligamia jamás ha sido agradable para el Señor. De hecho, todos los ejemplos de poligamia en la Biblia terminan mal. El Señor desde el principio había definido la unión marital entre un hombre y una mujer. Nada más. El hombre por su pecado llevó la poligamia. Y Moisés, al instaurar las leyes civiles, lo permitió y Dios permitió que lo permitiera por causa del corrompido corazón del hombre en aquel entonces y porque la revelación es progresiva. Que después se iban a dar cuenta que eso estaba mal. Ellos mismos se iban a apartar de la poligamia. Y para la época de Jesús ya no la practicaban los judíos, mientras otros pueblos, como los griegos o los romanos, la seguían practicando. Entonces, el hecho de que la Biblia nos hable de cuestiones inmorales no presume que Dios apruebe esas cuestiones inmorales. Hay que interpretar bien el texto. Sigamos, número 12, error 12. Olvidar que la revelación posterior reemplaza a la anterior. Mis hermanos queridos, la revelación fue progresiva y se cerró cuando se terminó de escribir el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que ha venido pasando? ¿Qué fue lo que pasó más bien? Que Dios revelaba cosas, pero no completas. La revelación completa viene hasta que viene Jesucristo y explica. Jesucristo en su propia vida explicó toda la ley. Entonces pensamos que hay contradicciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento bajo la suposición de que es la misma revelación. Pero no. En el Antiguo Testamento había menos revelación, en el Nuevo Testamento hay más revelación. Así que no podemos suponer que la Biblia tiene errores porque el Antiguo y el Nuevo Testamento no son exactamente iguales. Jesús, por ejemplo, no contradice la ley de Moisés, la complementa y la amplía. Se basa en la ley de Moisés para explicar con detalle cuál era el propósito de la ley. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Jesús cumplió la ley a cabalidad. Pero entonces, como hay cosas que Jesús predicó que parecieran contrarias a la ley de Moisés, dicen, se dan cuenta, mientras Moisés en la ley obligó a todo el mundo a guardar el sábado,
Jesucristo el sábado hizo muchas cosas. ¿Contradice Jesús a Moisés? No, no lo contradice, lo está explicando. Está explicando que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Está explicando que Él es nuestro reposo, que el sábado es tipo y sombra de Él mismo, que nos habla de Él. Eso es lo que está Él ampliando. Entonces la ley del sábado no es que se abolió, no, es que se entendió mejor, se amplió y nos permite ver cómo el Shabbat nos hablaba de Jesucristo. Ni siquiera el sábado, el Shabbat, que no es exactamente lo mismo. Ahora bien, 13. Error 13. Olvidar que la Biblia está escrita en un lenguaje sencillo y no técnico. La Biblia está escrita en un lenguaje para personas sencillas. Y algunas personas están buscando cuestiones técnicas en la Biblia. Que hable de cuestiones de física, de química, de aritmética. A la Biblia no le interesa eso. En muchas oportunidades, por ejemplo, la Biblia redondea números, como nosotros lo hacemos todo el tiempo. Y eso no quiere decir que esté en un error o que esté contradiciendo un texto con el otro. Número 14. Suponer que los números, precisamente de eso, redondos son falsos, lo que le estoy diciendo. Los números redondos o redondear los números era algo que frecuentemente hacían los judíos, como es algo que frecuentemente hacemos nosotros. Si usted me pregunta a mí, ¿sí? ¿Cuánto dinero trae en el bolsillo? Yo le diré más o menos unos $50. ¿Traigo $50? No, traeré 48, 47. Aunque realmente no traigo nada, pero es una manera de decir que nosotros terminamos redondeando el número. Redondeamos el número. Y eso no quiere decir que esté diciendo mentiras. Pero son tan incisivos, van al texto queriendo, pero aquí dice que tenía tantas cosas, pero aquí dice que tenía más. Uno de los textos redondeó, fin de la historia. No hay un error. 15. No entender las diferentes figuras literarias. Llegar a la Biblia y pensar que toda la Biblia está escrita literalmente. Y que toda la Biblia está escrita como si fuera un solo libro. No. Cada libro de la palabra de Dios está escrito en diferentes figuras literarias, en diferentes géneros, y aparte tiene diferentes figuras. No solamente que cada libro es un género, sino que en cada libro hay diferentes figuras. Entonces yo tengo que conocer los géneros literarios y tengo que conocer las figuras literarias, y cuando conozco esas dos cosas me doy cuenta que mucho de lo que pensé que era una contradicción realmente no lo era. Simplemente yo no estaba entendiendo los géneros y las figuras. Es todo. Ahora bien, ya voy a terminar, mis hermanos queridos, me quedó mucho, pero bueno. Error 16, olvidar que solo el texto original es inerrante. Recuerde que cuando decimos que la Biblia es infalible e inerrante, estamos hablando de los textos originales que ya no existen. Ya no existen, hermano, ya no existen. Los originales no existen. Tenemos muchas copias muy buenas y muy antiguas, pero no los originales. Porque hay mucho pastorcito por ahí que le anda diciendo, como dice Rafael Ramírez, es que en los originales. ¿Cuáles originales, Rafael Ramírez? Eso no existe ya. Eso ya no existe. En la Academia Patito que estudió Rafael Ramírez no le explicaron que los originales escritos por manos de los autores desaparecieron. Tenemos muy buenas copias. ¿Y eso qué implica? Que las copias no son inerrantes. Y aunque los escribas se preocuparon mucho porque las copias fueran muy exactas, aún así a veces sí se equivocaban. Se equivocaban. Pero eso es lo bueno de que tengamos muchas copias. Porque al tener tantas copias podemos comparar lo que un copista escribió con lo que otro escribió, mirar cuál es más antigua y más confiable y elegir realmente cuál sea la más probable traducción. ¿Me entiende? Esa es una ventaja que solo la Biblia tiene, ningún otro libro tiene esa ventaja, porque no hay otro libro sobre la tierra que tenga tantos manuscritos antiguos y confiables como la Biblia. Por eso los errores de los copistas, aunque muchos, han sido superados en su gran mayoría por los traductores. Han sido superados. Número 17, y finalmente,
El error 17, confundir las declaraciones universales con generales. Por ejemplo, Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ya hay dos tipos de malas interpretaciones que le dan al texto. Están los primeros que dicen, yo he conocido niños que desde chiquitos fueron a la iglesia y cuando crecieron ya no fueron cristianos, se apartaron de él. Bueno, en primer lugar, la disposición de ahí es una disposición general. Instruye al niño en su camino no quiere decir que todos y cada uno de los niños instruidos en su camino no se apartarán del camino. Ahora, lo que sí quiere decir es que no se apartarán de su camino. Ahí no está hablando de la iglesia, ni del camino del Señor, ni de vivir en Cristo. No, está hablando es del camino del niño. Si el niño es instruido en su propio camino, pues no se va a apartar de su propio camino. De eso es de lo que está hablando. Entonces, la enseñanza de ese libro es una enseñanza general, no específica. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el carcelero de Filipo. Pablo le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces, como muchos predicadores lo predican por ahí, le dicen, esa es una promesa para ti. No, esa no es una promesa para ti. Eso es algo general. Entonces, cuando la gente en nuestra familia no se convierte y incluso se mueren sin creer en Cristo, los matan, se fueron, terminan con una desilusión y un dolor que dicen, ¿qué pasó con la promesa? ¿No que si yo creía en el Señor Jesucristo sería salvo yo y toda mi casa? Es que le interpretaron mal, no es que la Biblia diga mentiras, no es que haya una contradicción, es que le interpretaron mal, es que tomaron algo general y que era, o más bien algo específico y lo convirtieron en algo general. Esa promesa era específica para el carcelero de Filipo y su familia, no para todos y cada uno de los cristianos del mundo y de la historia. No, mucha gente en nuestra familia no se va a convertir, esa es la verdad. Tristemente, mucha gente en nuestra familia seguramente se va a condenar. Esa es la verdad, hermano, y hay que decirla. Pero los malos predicadores, los que no se preocupan por ser específicos con el texto, estrictos con el texto, pues prefieren o terminan enseñando cosas contrarias a lo que la enseñanza de la Escritura está realmente diciendo. Mis hermanos queridos, estos son errores comunes que usted y yo debemos evitar. Pero la Biblia no se contradice. Definitivamente no se contradice. Después veremos algunos ejemplos. ¿Qué le parece si me acompaña en oración? Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que me has dado de compartir con mis amados hermanos. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias porque hoy estamos más tranquilos y confiados en que la Biblia no se contradice. Y cuando levanten argumentos en contra de la palabra de Dios y saquen uno u otro de los versículos que en el día de hoy hemos analizado, tendremos respuestas. Gracias, Señor, porque esto nos enriquece, nos edifica, nos enseña y nos ayuda a tener una mejor visión de lo que es tu palabra. Muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por todo. Recuerden que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Tenemos también videos los martes, los viernes y los domingos. Nuestro canal Biblia Libre, canal general, Biblia Libre Prédicas, nuestro canal Vía Libre Música y nuestra página de internet biblialibreinternacional.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sigan aquí en Biblia Libre.